Hemos estado hablando acerca del registro bíblico y registro histórico de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y aunque creo que a todos nos interesa la historicidad, porque es importante, a todos nos interesa y hemos dicho también, hemos mencionado que los historiadores no pueden negar la existencia de Jesús, sus palabras, sus dichos, no lo pueden negar. Historiadores seculares incluso han escrito respecto a Cristo, lo que Él hizo, su crucifixión misma, y el relato incluso de cómo es que ellos, que eran contemporáneos, escucharon que Cristo había resucitado. Ellos lo escribieron. Por lo tanto, con el método legal o el método histórico, método legal, nosotros no podemos, o mejor dicho, tenemos evidencias de la existencia de Cristo, que no es un mito, tenemos evidencia histórica de sus dichos, de su obrar, y también hemos visto la evidencia bíblica de su resurrección. Cómo es que los autores, los escritores, escribieron de tal manera que mostraron este evento a través de un relato histórico, no mitológico, no como un cuento, no como un simbolismo, sino una narrativa. Tiene características de narrativa, de historia, esto que cuentan. Así que nosotros podemos estar tranquilos, obviamente, porque hay sustento para con qué conversar, discutir en el sentido de conversar con aquellos que no creen o no quieren creer de la historicidad de la vida de Cristo, ¿no? Hemos visto incluso la resurrección como es narrado, ¿no? Así que estamos gozosos, estamos felices de ello. Pero el Señor nos ha permitido y nos permite ver, y seguramente a cada uno les permitirá ver según sus propios estudios que puedan hacer más adelante, seguir observando y viendo más fundamentos históricos respecto a los eventos de Cristo y su resurrección. Pero ¿qué pasa con una tribu muy lejana? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen la capacidad de leer y de hacer estudios como este, por ejemplo? ¿Qué pasa con esos lugares donde solamente va y se les habla, no se les lleva a leer, sino se les predica el Evangelio? ¿Tendrán esperanza esos personajes o esas personas de tribus muy lejanas de creer en Cristo verdaderamente, salvíficamente, sin tener evidencias históricas, sin entender u observar el argumento histórico legal acerca de los eventos de la vida de Cristo y su resurrección? ¿Nosotros necesitamos todavía eso para creer? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe para la resurrección? ¿Sobre qué nos basamos? Hemos observado, como les dije, el método histórico legal. Con eso se valida la veracidad de la existencia de muchos personajes del pasado, la veracidad de los escritos de muchos personajes del pasado, eventos del pasado, se valida, no podemos decir científicamente, porque si hablamos de ciencia requerimos el método experimental, ¿no? Y eventos históricos no entran en esa categoría. Pero estamos gozosos de que tengamos esos argumentos, esos históricos. Pero, ¿y si no hubiéramos tenido, o si no tuviéramos, o si no se nos enseñan? ¿Necesitamos todavía estos argumentos para creer? ¿Qué creen ustedes? Yo tuve mi bisabuelita, que fue creyente, la mamá Meche, una mujer muy entregada a la oración, al ayuno, a la lectura bíblica. La Biblia se la sabía de memoria. De memoria, ella ya no podía ver y me acuerdo que hacía esto. Agarraba su Biblia, me veía a mí que estoy estudiando, ahí estaba inquieta.
mira, a ti te gusta leer, léete acá. Abría su Biblia, así ella, no, ni siquiera, ya no veía muy bien, pero ella sabía, marcaba, ¿sí? Así, acá, sin así mirarme a los ojos, acá, ella sabía dónde estaba el versículo. Mira qué dice, estoy leyendo, no, entonces uno más abajo, o más arriba. Y ahora léete esto, y buscaba, y ahora mira, léete esto. Se sabía su Biblia al derecho y al revés, qué lindo, y de memoria. Mientras yo lo hablaba, ella lo hablaba en su boquita. Lo hablaba. Una mujer muy, muy piadosa, muy entregada. Curiosamente, a pesar que sus hijos tuvieron muchos hijos, nietos, tuvieron mucho dinero, fueron al extranjero y todo, ella murió bien humilde, muy humilde. Pero ella no conoció los argumentos históricos, las evidencias de la resurrección de Cristo, la evidencia acerca de la historicidad de nuestro Cristo, de nuestro Señor Jesús. ¿Fue salva? ¿Fue salva? ¿Qué dice? Ok, dices que sí, y fue salva por creer. Entonces no necesitamos el método histórico legal. Es necesario que pensemos en eso. Necesario. Necesitamos evidencia científica sobre la creación de Dios. ¿Se requiere eso? ¿Se requiere pelearnos con los ateos y demostrarle, mira, hacer la lucha y todo, mira, oye, eres un ignorante, mira lo que dice la ciencia al respecto y cómo con la Biblia no hay ninguna diferencia, sino una... En el Antiguo Testamento creyeron sin ver a Jesús al Mesías, a Cristo. Sí, ya creyeron. Por eso dice Jesús bienaventurado, con su creencia y no lo viste. La semana pasada, nuestro hermano David decía, ¿no?, que la historia es, obviamente ha sido manipulada por el hombre. Claro, pero hay un método histórico legal del cual yo les hablé, con el cual no permite la manipulación. Y con eso se valida todas las... Claro, él puede contar su propia historia, es cierto, y él puede contar otra historia diferente, pero si con el método histórico legal encontramos cuál de los dos está inventándose la historia y cuál de los dos no, o cuál de los dos tiene partes que son verdaderas y cuáles son las partes falsas, y de repente él tiene partes verdaderas y partes falsas y podemos encontrar la verdad, ¿no? Pero necesitamos el método histórico, necesitamos la ciencia para tener fe, para creer en Dios, aunque nos sirve para presentar defensa y hacer apología, como en el Nuevo Testamento se nos dice, es necesario estar preparado y presentar defensa, ¿no? Contra todo aquel que se levante a cuestionar nuestra fe, tenemos que presentar argumentos. Nuestra fe no está fundada solamente, o no está fundada en supuestos. Es una fe razonada. Ama al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Es una fe razonada. Podemos conversar con alguien, podemos discutir respecto a temas científicos, históricos, y podemos dar la talla muy bien y muy bien como creyentes y defender nuestra fe. Pero al final de cuentas, ¿necesitamos hacer eso todavía para tener fe, para ser salvos? ¿Sobre qué está basada nuestra fe en la resurrección? ¿Cuál es el fundamento? Miren, yo les pregunto esto porque la semana pasada y la semana antepasada, o las semanas previas a las clases, hemos hablado de la historicidad, de cómo el evangelista Lucas escribió un documento, que es Lucas y Hechos, escribió un documento que pudiera ser como un trabajo de investigación. Y entonces gozosos decimos, wow, más o menos lo que él hizo para su tesis, un trabajo de investigación, obviamente que Lucas lo hizo mucho más seguramente, ¿no? Más detallado, más minucioso, más diligente, más cauteloso, porque tenía temor del Señor.
Si él fallaba de repente en encontrar un hongo, si es dañino o no es dañino, bueno, pues por lo mucho que pudiera pasar es que alguien no tome en cuenta eso y se muera si es que el hongo es dañino. Pero Lucas no, Lucas si falla en su investigación, las consecuencias son eternas. Así que no le vamos a quitar importancia a esto de la historia. Podemos asirnos un poco de ella para defender nuestra fe. Pero déjame decirte, no es el fundamento de nuestra fe en la resurrección. Hay un fundamento mucho más sólido, mucho más firme, un fundamento verdadero, y eso es lo que vamos a ver hoy. La clase hoy día es pequeña, así que vamos a... Pues, espero. ¿Cómo? Entonces haremos 2 clases. Dígame. Él se dice no veían, ¿no? Inclusive estoy viendo ahorita la cronología de los libros escritos. Ellos no tenían ni material de lectura. O sea, pues escribió Moisés los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, Del Pentateuco. Entonces, ellos no tenían, solamente es porque le guiaba el profeta o porque reciben revelación de Dios y ellos tenían su fe ahí. ¿Sí? Exacto. No necesitaban como, o sea, evidencia científica o algo ni para leer y buscar, ¿no? Aunque eso tiene un ligero peligro de que las personas nos puedan tomar como irracionales, aún así necesitamos entender que nuestra fe no está basada en la ciencia. No está basada en la ciencia. Y esa incluso es un tanto mi lucha para con tierra vieja, que se intenta, se quiere, tal vez, pienso, es mi percepción, explicar todo con ciencia, ¿no? Pero nuestra fe no está basada en ciencia, aunque no es incoherente a la ciencia. No está basado en la historia, aunque no es incoherente con la historia. Porque la verdad es demostrable, pues, ¿no? No es incongruente. En lógica proposicional, cuando tú encuentras una tautología, tú no vas a encontrar en ninguno de los conectores o de los operadores con los que trabajas que te van a dar cuando es tautología es verdadero, pues, ¿no? No te va a dar falso. Es verdad, la verdad puede ser demostrada. Así que veamos sobre qué está basada nuestra fe. ¿Verdadero o falso? ¿Qué es? ¿Verdadero entonces falso qué es? Verdadero entonces falso ¿qué es? Tú, más rápido. Falso. ¿Ah? Falso. Falso es. Es que es falso. el único nada más. Ah, es el único. Todo lo demás es verdadero. Falso. Todo lo demás es verdadero. 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 Falso, verdadero, ¿no? Pero en tautología, ¿cómo es? El resultado. Es verdadero, ¿no? Ah, el verdadero, la tautología es verdadero, ¿no? Todo es verdadero, ¿sí o no? Eso es tautología, ¿no? Mejor no nos desviemos, hermano. Muy bien. En este capítulo es el más breve de este estudio, pero es uno de los más importantes con respecto a la fe del creyente en Cristo y su resurrección. Recuerden, hermanos, por favor, a mí me gusta la ciencia, al creyente le encanta la ciencia, no es un loco. No tiramos al piso la ciencia, el creyente no hace eso. Se da a la ciencia, es investigador, es curioso, es observador y eso es parte de lo que la ciencia requiere. Ser curioso, investigador, ¿no? Así que el creyente no rechaza la ciencia, para nada. Pero los enemigos del cristianismo están en lo correcto al enfocar sus ataques en la resurrección histórica de Cristo, porque, como Pablo señala en 1 Corintios 15, toda nuestra fe depende de esta. Claro, veamos por favor, 1 Corintios capítulo 15. Toda nuestra fe descansa en la resurrección de Cristo, hermanos, porque si Cristo no ha resucitado, y lo hemos leído anteriormente,
nuestra fe es vana, somos los más dignos de lástima incluso, ¿no? Dice, versículo 14, dice el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, estás creyendo en vano entonces. Vana es nuestra predicación. Yo estoy parado acá como un payaso, hermanos. Mejor trabajo de payaso, entretengo a la gente y ya. ¿No? Al menos los niñitos y los papás saben que si me he visto de un personaje de Batman, pues saben que no lo soy. Solo estoy actuando, ¿no? Si hago magia, saben que es parte de un truco. Pero si es que Cristo no ha resucitado y estoy parado predicando de Él que ha resucitado, hermanos, soy peor que un payaso, hermanos. Y si no ha resucitado. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Es interesante cómo el apóstol Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, estamos en serios problemas. No dice que Dios no existe. Eso es un hecho, hermanos. ¿Te das cuenta? Dice que si Cristo no ha resucitado, entonces del quien estamos predicando es falso. Todavía no viene el Mesías. Esperamos porque el Antiguo Testamento aún no falla. Si Cristo es falso, Él es el falso, no el Antiguo Testamento. Todavía esperamos al Mesías. Sí, claro. Todavía esperamos al Mesías. Porque no podemos negar la realidad de Dios, hermanos. Romanos 1 nos dice que los cielos declaran, o Dios a través de levantar nuestros ojos y ver la naturaleza nos demuestra la existencia. Nadie puede, todos quedan sin excusa acerca de la realidad de Dios. Él es su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles a través lo invisible de Él se hace claramente visible a través de la creación. De modo que nadie tiene excusa, dice el apóstol Pablo en Romanos 1. Nadie puede excusarse. La realidad de que hay Dios, eso no lo puedes negar. Pongamos a un lado la deidad de Cristo, Dios todavía hay, es real, es real. El universo grita la existencia de Dios, o la realidad de Dios, digamos. Si Cristo no ha resucitado, todavía estamos en nuestros pecados, dice aquí el apóstol Pablo. ¿Ve? Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Todavía no han sido pagados nuestros pecados. Estamos en serios problemas. Pablo no está negando la existencia de Dios. La existencia de Dios no se puede negar al final de cuentas. O la realidad de Dios. Sigamos. Los creyentes entonces estamos todavía en nuestros pecados y los que han muerto han perecido para siempre. Es interesante, ¿no, hermanos? Interesante, véanlo por favor. Si Cristo no ha resucitado, eso no niega la existencia de Dios. ¿Te das cuenta? Lo que niega es el perdón de tus pecados, que Él todavía no ha enviado. Alguien usurpó un oficio que no le correspondía. Fue un loco. Si Cristo no ha resucitado, todavía estamos en serios problemas. Interesante, ¿no, Freddy? No hay lugar al ateísmo, hermanos, ¿eh? Por si acaso. No hay lugar al ateísmo. Niega a Cristo, igual vas a ser condenado, pero ateo no puede ser porque hay Dios y demanda que su justicia demanda justamente eso, justicia. Aplicar la justicia. Interesante eso, ¿no? Sigamos. Entonces, los creyentes estamos todavía en nuestros pecados y los que han muerto han perecido para siempre. Además, sería una consecuencia lógica que nosotros que predicamos la resurrección de Cristo somos falsos testigos de Dios porque testificamos que Él ha levantado a Cristo cuando Él no lo ha hecho, dice el versículo 5. Si Dios no ha resucitado a Cristo, tú y yo somos falsos. Él no te ha mandado, no me ha mandado a predicar. Cerremos la iglesia, estamos en un cuentazo,
¿En qué nos diferenciamos del mover pentecostal o apostólico y profético? ¿No? Finalmente, si Cristo no ha resucitado, entonces nuestras vidas son un patético desperdicio. Pasamos sufrimientos sin razón alguna y somos odiados en aras de un falso profeta que no tiene poder para salvar. El apóstol Pablo murió, Pedro murió, Jacobo murió, Esteban murió, todos los que murieron de manera tan crueles, John Hus, en fin, todos los personajes, Tyndale y todos los personajes murieron tontamente. Pudieron haberse ido a tener una vida como la que Susy Díaz proclama, ¿no? Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Es un apóstol la profeta Susy Díaz. Desconozco mayormente, dice. Y entonces, si Cristo no ha resucitado, nuestras vidas son un patético desperdicio. Pasamos sufrimiento sin razón alguna, hermano. Aquel que está muriendo con cáncer 10, 20 años, no tiene esperanza. Qué triste ese sufrimiento. Qué triste. Mejor, mándenlo a dormir de una vez. Si Cristo no ha resucitado, entonces estamos en serios problemas. Estamos viviendo por un profeta falso. Como escribe el apóstol Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos dignos de lástima. ¡Qué vergüenza! O no solo qué vergüenza, sino que los ateos, aquellos que cuestionan nuestra fe, tienen mucho por qué cuestionar. Así como lo hemos reconocido, la resurrección es todo para la fe cristiana. Pero ¿en qué basamos la fe en esta resurrección? ¿En testimonios históricos, en hechos históricos, en comprobaciones científicas? Tenemos el manto de Turín. Mira, ahí está la cara de Jesús, es su sangre. Vamos a analizar su sangre. ¿Sobre eso vamos a basar nuestra fe? ¿Sobre eso? Si Cristo no resucitó, nuestra religión es falsa. Por lo tanto, hacemos bien al hacernos una pregunta muy importante. ¿Cómo sabemos que Cristo realmente ha resucitado? No sigues el material, no te spoilees. ¿Cómo sabemos realmente que Cristo ha resucitado? ¿Cómo lo sabes, Chana? Hemos hablado de argumentos históricos. Ok. Muy aparte de lo que la Escritura dice. Ya. ¿Cómo sabes que Cristo ha resucitado? ¿Cómo puedes tener fe en que Cristo ha resucitado y ser salvo? ¿A través de qué? ¿Cuál es ese fundamento? Antes de tener fe, Dios tiene que haber actuado en mí. Y no es mi fe que me salva. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, hermano. La mujer que me diste, dice. Ni Freddy se atrevió a tanto, ¿no? Hermanos, no necesitamos informar la mente para ser salvos. No se necesita. No se necesita. Se requiere que el Señor haya obrado en nosotros, nos haya predestinado y en su debido tiempo obre con su Santo Espíritu llevando a creer algo que para los demás es locura. Que una vez creído, tú investigas y te das cuenta, no, hay fundamentos sólidos. Humanamente hablando, hay fundamentos sólidos. Pero esa evidencia histórica, legal, no es el fundamento de nuestra fe. Es el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Eso es. A estilo de Job. Eso es, el obrar del Espíritu Santo. Hay mucha gente que tenga esa información histórica, pero que no
Y no, solamente lo usa y hermanos, hay. Pero nuestros universitarios que saben todo esto, pero no son, Claro, no son creyentes, y hasta ateos son. no son creyentes. Saben bien, ¿no? Lo usan peor solamente para dar la contra a los pentecostales, a los ignorantes los llaman. Y hermanos, de eso hay. E incluso, déjenme decirles que la postura reformada es una postura que está entrando de moda en estos tiempos. Que se está haciendo una moda muy fea. No estoy diciendo que esté mala la doctrina reformada confesional. Es la más limpia, la más ortodoxa, pero me he percatado desde hace mucho tiempo que en realidad para muchos es solo una moda. Una moda, yo soy reformado, iglesia sola escritura, ¿no? Claro, de repente algunas son muy buenas, con el deseo bueno, pero ya en el sentido de mostrar una superioridad sobre aquellos que no conocen las Escrituras. En el fondo, obviamente que al conocer las Escrituras estamos, digámoslo con cuidado, más arriba en el entendimiento. Pero hermanos, la soberbia y solamente la moda no salva, pues. Es lo mismo que estar como pentecostal, hermanos, que estar solo cuestionando, ay, que los bautistas, ay, que no creen en el Espíritu Santo, nosotros tenemos el Espíritu, nosotros somos vivos, y por otro lado, reformados, confesionales, nosotros tenemos la doctrina, y eso, hermanos, eso apesta, de eso apesta. Yo no sé, pero uno de los predicadores de repente reformados que a mí no me agrada para nada es Juan Manuel Vaz. Aunque pueda hablar muchas cosas buenas, no me agrada para nada. Para nada. Pude escuchar en Ecuador mismo que no lo ven tan bien con buenos ojos, aunque dice cosas muy buenas. Pero ya comienza a irse más solo a criticar y a ofender, y entonces uno se pregunta, bueno, pues un pastor influencer es medio... o sea, imagínate un pastor influencer. Miguel Núñez, él no hace sus transmisiones, él no hace edita sus videos para hacer sus reels. La gente se lo hace. Aparece un Freddy y de repente lo hace, ¿no? Yo sí lo hago. Pero uno mismo grabarse para hacerse su reel, su esto, y tener tiempo, porque hacer un video, nosotros que ni siquiera tienes que editar, solamente grabar, ponerle un título y subirlo, te demora. ¿Sí o no, mi hermano? ¿Cuánto más hacer un video, hacer un contenido, un esto? Así que pastores, influencers es para tener cuidado, aunque dicen muchas verdades. Pero hermanos, he visto desde hace mucho tiempo, no porque he ido en Ecuador, por si acaso, no tiene nada que ver con Ecuador, pero la moda reformada está, incluso con la moda de Jonathan y Sara Jerez y la Ivy. Para nosotros, Jonathan y Sara Jerez fue la música con la que nos agarramos para aferrarnos a la doctrina 2013, 2014 y la luchamos. ¿Sí o no, Yadacita, que estaba en ese tiempo? ¿Quién más está acá? Priscila. La luchamos, enseñarle a los músicos, amanecernos con los músicos, enseñando, contempla a Dios, y que la iglesia, qué aburrido, algunos decían. Pero eso nos sirvió para mucha letra, queremos solo función, ¿no? Y entonces, pero vamos a Lima y encontramos que mucha gente en fila, empujándose, insultándose, por querer adorar al Señor con Jonathan y Sara Jerez, que al final solamente le es una moda. ¿Se han dado cuenta de eso? Para muchos. Ojalá no te quedes sordo. Pero es una moda. O sea, nosotros podemos tener la verdad y hacer mucho daño. Esa es la realidad. Podemos tener la doctrina y hacer muchísimo daño también. No queremos eso. De verdad que no queremos. Y eso yo le compartí al pastor Jorge. Si de repente estamos un tanto aislados, me puse a pensar, porque yo decía, estamos demasiado aislados del mundo reformado y confesional, nosotros yendo por solos, pero pude darme cuenta que doctrinalmente estamos igual. Gracias al Señor, el Señor nos ha guardado.
Pero pienso ahora que nos ha permitido tener este tiempo de aislamiento, que obviamente no debe, ya comenzamos a tener más relaciones, pero nos ha permitido para tener una identidad y no embarrarnos también con religiosidad pura, ¿no? Solamente religiosidad. Eso, ¿no? O extremos. O extremos, religiosidad o extremismo. Pastor, si le ponemos en algo estadístico, en punteos de gráfica, en el tema de la Biblia también se ve así, ¿no? El ser humano siempre se apega a los extremos. Sí. Y en esos extremos nosotros también hemos pasado. Por eso yo, para darme cuenta de esto, o sea, necesariamente muchas veces lo tienes que vivir, ¿no? Antes de que haya los pentecostales, nosotros, el evangelio se basaba bastante en lo que es la palabra de Dios, ¿no? Y después de los años ya que ha pasado, ¿no? 70 empezó el tema ya pentecostal, y hasta estos últimos tiempos, donde nuevamente ha tenido que salir a la luz el tema de los bautistas reformados, la doctrina. Y así ha sido también, o sea, antes de Jesús, ¿cómo estaban los fariseos llevándole el tema, las cosas de Dios al extremo? Y viene Jesús, dice, no, sepulcros banqueados, hago milagros aquí, y como quiere decir, no pasa nada. Y, o sea, eso es lo que Dios está queriendo transmitir, ¿no? Lo que estaba el otro así se bajó nuevamente, entonces, pero siempre hay extremos. El ser humano tiene la capacidad de tomar la verdad y ensuciarla y herir. Lo manda, o sea, al extremo, ¿no? Sí. Pero el tema de los pentecostales también empezó bonito, o sea, como que llevando Con la verdad, y ahorita como está, al nivel que está ahora, de que del agua al vino, que te lanza un trapo, lleva esto, o sea, se está llevando. Miren, me acuerdo una vez, creo que yo tenía 7 años, mi mamá viajaba a Chile a traer mercadería para vender en Perú, ¿no? Y constantemente pasábamos a Arica, pero viajábamos desde Lima hasta en bus, pues, ¿no? Ese tiempo no había para vuelo. Yo tenía 7 años, años 87 aproximadamente, creo que así, 87, 86, 88, por ahí. Y entonces, sí, ¿no? los aviones aleteaban allá. Y me acuerdo que hubo una tormenta de arena en la ruta de la costa, no sé si todavía habrá, y se tapó toditita la carretera, la pista. Y entonces él se paró el bus y dijo, no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque no se ve la carretera. No se ve. Y entonces algunos decían, no, sí, pero si ahí está, podemos ir tanteando y tanteando, ¿no? Y entonces algunos iban y ¡fum! Se desviaban. Otros iban por otro lado y ¡fum! Se metían a un hueco. Y así. Pero yo te pregunto, David, ¿pero la carretera correcta estaba o no estaba? Sí, Estaba. Solo que si querías avanzar tenías que tener cuidado. ¿Sí o no? Nosotros somos así. La verdad está. Y la fe bautista reformada confesional es la más ortodoxa que hay, juntamente con la presbiteriana. Solo que creemos que somos más ortodoxos porque pensamos que la iglesia se administra por la iglesia, no por un presbiterio. Somos más congregacionalistas y somos más credobautistas, es decir, no somos paidobautistas, no bautizamos niños. Y nada más que eso. La Westminster. Claro, el gobierno eclesial, eso, no somos presbiterianos, sino somos congregacionalistas, ¿no? Eso, consideramos eso. Pero dentro de nuestro mismo grupo pueden haber personas, que les encanta esto solo por dar la contra a los pentecostales y terminan haciendo daño. Ay, hermanos, no queremos ser eso. No queremos ser eso. Por favor, en el momento que yo comience a hacer eso, sáquenme. De verdad. Y si alguien se quiere levantar haciendo eso, también. Debe ser sacado. Queremos escarbar bonito y limpiar y ver cuál es la ruta, lo más limpio posible.
De repente, dentro de la ruta, un poco a la esquina, un poco al canto, un poco o al centro. A veces es complicado ir por nuestros corazones, es complicado ir bien al centro. De repente un poquito al canto, pero dentro de lo seguro, pues. No salirnos y pisar arenas movedizas donde nos hundamos, como los apostólicos, los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, que se salieron de la ruta, hicieron su propia ruta y se cayeron a arenas terribles, ¿no? No queremos hacer eso. ¿Usted no cree que en medio de ese paréntesis, donde se puso feo el camino, las personas no se pudieron haber preguntado, si nos basamos en hechos históricos donde el ser humano investiga, salen 2, 3 posiciones. Y en vez de guiar esa línea, los confundía. Entonces ellos decían, lo mejor que podemos esperar es que Dios nos vuelva a hablar hoy. Y por buscar eso, tienen la desviación que hay. Pero yo creo, pastor, que ellos primero buscaron en hechos históricos y esos hechos históricos hicieron que tal vez a un corazón que... devoto. Si no está bien alineado con Dios, algo se mete y nos desviamos, ¿no? Miren, yo tengo yo pertenecí de adolescente a una iglesia tradicional. No ortodoxa, pero tradicional, una de las más tradicionales del Perú, ustedes lo saben. Y pude ver que amaban la doctrina, pero era una doctrina lastimosamente superficial. Y aquellos defensores de la doctrina no vivían la doctrina. Ese fue el problema. Ese fue el problema de Davidcito. Y entonces encontraron a otras personas que llegaron, nuevas, y entonces eran personas dadas a buscar, no sé, un demonio esto, o la oración, y el ayuno, y algarabía, y alegría. Entonces, y los otros defensores de la doctrina, en vez de ordenar eso y encaminarlo dentro de la recta, de la pista asfaltada, ellos decían, esta es la pista asfaltada, pero ellos no caminaban por ahí. Ese fue el gran problema. ¿Por qué se dio la división? Porque los que amaban la doctrina no la vivían, se lanzaban la Biblia. Como yo les dije una vez en la asamblea que tuvimos en la iglesia, a mí me dan temor las asambleas, incluso en la iglesia, a pesar que gracias a Dios no se han dado esas cosas, pero donde no está de acuerdo por una cosa, por otra, se lanzaban la Biblia, se gritaban, se insultaban. Y entonces nosotros mirando a un lado, llegaron otras personas que más buscaban la oración, supuestamente el temor a Dios, pero camuflado estaba las herejías. Y nos fuimos con ellos. O sea, no se trata, David, siempre el ser humano ha tenido sus puntos de vista. La misma Biblia, por eso el apóstol Pablo dice, sométanse los unos a los otros. Y al final sean de un mismo sentir. Un mismo sentir no significa pensar de la misma manera. Pues él puede ser dispensacionalista, él puede ser amilenialista, ¿no? Él puede ser tierra vieja, tierra nueva. No piensan igual, no pienso igual que Freddy. Él está bien equivocado. Entonces, pero un solo sentir significa que mantengamos la unidad y no estemos nosotros peleándonos. Y sabes que yo soy mejor que tú porque yo creo en tierra nueva y tú eres inferior porque eres tierra vieja. Tú ves a Dios con menos poder y yo veo a Dios con más poder. No, el mismo sentir de darle la gloria a Dios, donde en la iglesia definimos una línea y si no estás de todo de acuerdo, por amor a la unidad, pues tú no defiendes la tuya, se mantiene con lo que la iglesia dice. Ese es el camino. En los esposos, la esposa, el esposo. El esposo dice algo y la esposa no siempre va a estar de acuerdo. ¿Sí o no, Chana? ¿Sí o no, hermana Patti? La esposa no siempre va a estar de acuerdo. Pero sea un solo sentir. ¿Qué significa?
¿Qué significa? Ya, a ver, ya 50-50 pues, para no quedar mal. No, no se trata de eso. Al final de cuentas, por amor a la unidad del hogar, por amor a Cristo, la esposa baja su cabeza. El esposo no tiene que ser necio y no escuchar a la esposa, obviamente, pero después, al final de cuentas, toma la responsabilidad del varón de decidir qué hacer. Y si la esposa no está de acuerdo, dice, decido confiar en el Señor, bajo mi cabeza, no pienso igual que tú, pero me someto a ti, porque te amo y porque amo a Cristo y porque amo nuestro hogar y porque amo a nuestros hijos y porque quiero que sigan viendo a nuestros hijos a ti como líder. Y después le dice, ¡ja! Y incluso cuando falla, aún está ahí para seguir apoyándole. Y no para decir justamente, ¡ja! ¿No? Eso es ser un solo sentir. Ahora, eso se debe aplicar igual en el tema doctrinal, hermanos. Cuando no son temas, como les dije, la carretera es amplia. Pongamos al menos como para transitar a un costado, al medio o al otro canto. Esos son los límites seguros. Pero si te sales de ahí, en lo doctrinal también hay límites donde tú caminas seguro. Si sales de esos límites te vas a estrellar, te vas a meter en serios problemas, vas a caer en herejías. Entonces, siempre de Davidcito han habido maneras de pensar. Cuando Cristo vino, estaba la escuela del Shammai, la escuela del Hillel. Y cuando Cristo vino y comenzó el sermón del monte, o comenzó a hablar acerca del divorcio, acerca de las ofrendas, acerca de todo eso, él lo que estaba haciendo es, yo no vengo a que haya una sola verdad y por lo tanto, o mejor dicho, yo vengo solamente esta es mi ideología, este es mi pensamiento, así que, y este pensamiento no encaja con nada de ustedes. Él no hizo eso. Interesantemente, cuando tú ves los enseñanzas de Cristo, las enseñanzas, él en un momento enseña casi pegado a una escuela de pensamiento, no todo, y en otro momento a otra escuela de pensamiento, no todo. La escuela de Shammai, la escuela de Hillel, generalmente se pegó a uno de ellos más. Pero él no, esos sistemas de pensamiento ya habían, y él no dijo, esos sistemas de pensamientos creados por ustedes no valen. No, es que la verdad sí puede ser encontrada, con cuidado. Y Cristo no negó la verdad que había en este sistema y la verdad que había en el otro sistema. Pero el asunto es caminar dentro de los límites de esa verdad. Así que como creyentes confesionales también mantengámonos firmes y fuertes en la doctrina, pero nunca nos creamos superiores solamente por tener la confesión, Ninguna iglesia he visto que ha sido tan atrevida como nosotros, de poner confesión de fe en su logotipo. Confesión de fe 1689. Allá veían, ¿es el de tu iglesia? Sí. Aquí es la confesión. Pero hermanos, posiblemente el pastor Jorge en agosto sí viene a la iglesia. Estemos orando. Él ha dicho que sí quiere venir, ya es organización nuestra, ya es, que venga. Va a venir a Lima, va a ir hasta Tacna, creo que lo voy a acompañar hasta Tacna, y de ahí él me dice, pero una semana antes me voy para poder visitar Tingo María, pero no creo que sea fin de semana. Será de un lunes, un martes, un miércoles, un jueves. Y ya ustedes ven cómo pueden hacer. El pasaje de avión le tendríamos que pagar, pues, ¿no? Lo llevamos a jugar vóley. Le ponemos al grupo voleibólogos. Le encanta, Dios mío, el vóley. Pero dio la talla, ¿o no? Casi se le sale el indio. se le sale el indio. Perdió 3 partidos. Sí, pues. Y encima me viene a las 2:30 con el carro. No hay el carro en la casa. 2:30 de la mañana creo que ha llegado a la casa. En lluvia. Cargado a todos los de Cumbres se ha ido. Encima malos jugadores. Muy bien, hermanos. La verdad es algo que diligentemente la podemos encontrar. Pero una vez que la encontramos, el asunto es que hay que hacer todo lo posible por vivirla. ¿Sí?
Pero nuestra fe no está basada en la demostración de la verdad. La fe está basada en el testimonio del Espíritu Santo en tu corazón. Interesante, hermano. Sigamos. Así como hemos reconocido la resurrección, que la resurrección es todo para la fe cristiana, si Cristo no resucitó, nuestra religión es falsa. Por lo tanto, hacemos bien al hacernos una pregunta muy importante. ¿Cómo sabemos que Cristo realmente ha sido resucitado? ¿Con el método histórico legal? No. En los próximos 2 capítulos interrumpiremos el formato del cuaderno de trabajo para que podamos considerar 2 medios muy importantes, pero fundamentalmente diferentes, a través de los cuales se nos da a conocer la realidad de la resurrección. Se revela a nosotros a través de la obra regeneradora e iluminadora del Espíritu Santo y se confirma a nosotros a través de la evidencia histórica que rodea el evento como tal. O sea, no está fundado en el aire. Sí hay evidencias de la resurrección de Cristo, pero tú no necesitas verlas primero para creer. Para comenzar a estudiar teología, tú comienzas a estudiar teología. Se inicia el estudio de la teología a través de un presupuesto. Tú tienes que presuponer la existencia de Dios, si no por las puras. Y una vez que avanza, es decir, tu mente en blanco y tú dices, sí existe Dios, sí hay Dios, y comienzas tu estudio. Lo hermoso es que una vez que comienzas el estudio vas encontrando la evidencia de su existencia. Pero tú no comienzas primero pidiendo evidencias para creer. Para creer. Sigamos. La primera es absolutamente esencial, el obrar del Espíritu Santo en nosotros. La segunda es una fuerte confirmación de la fe cristiana y una herramienta efectiva para el diálogo con el mundo incrédulo. Como les dije, tenemos fundamento para sentarnos y discutir. Constantemente me escribe un personaje de otra iglesia en el Facebook, me hace preguntas y a veces me debate, interesante, ¿no? Y acerca de la fe, acerca del apostólico, acerca de las mujeres, acerca de todo, pero él reconoce que le gusta conversar porque de alguna u otra manera, pues pienso que en algún momento su corazoncito se está dando cuenta de las mentiras. Él me dice, yo tampoco soy un tonto, no soy un borreguito, estoy en esa iglesia, pero tampoco soy un borreguito, me dice, porque ya se da cuenta, pues, ¿no? Allá. Ya se da cuenta. Media hora me están explicando. Media hora en entender esto. Le hacen. Y él hace. Él está. No entendí el susurro. No entendí el susurro, pensé que él está dirigiendo la mano. Pero tenemos argumentos para con qué conversar y dialogar y discutir. Pero hermanos, esas son cosas de segundo, que vienen después de que el Espíritu Santo ha obrado en nuestro corazón. La obra del Espíritu Santo. La iglesia protestante frecuentemente trata de validar su fe en la resurrección, apuntando a la tumba vacía, la incapacidad de los enemigos de Cristo de presentar un cadáver. Si no hay un cadáver, no, hermanos, no han encontrado cadáver de Cristo, por si acaso. No lo encontraron. Ni lo encontrarán, pues, porque ha resucitado. Pero los protestantes validan su fe, generalmente, apuntando a la tumba vacía. Miren, tumba vacía, Cristo ha resucitado. ¿Qué más? La incapacidad de los detractores de presentar un cadáver, el cadáver de Cristo. Hermanos, hay cadáver de cantidad de reyes antiguos, incluso faraones. Las hay, con certeza, pero de Cristo no hay. Si Cristo es mucho más importante encontrar, no lo encontraron, hermanos. Han encontrado de cantidad de reyes y todo esto, ¿no? Pero de Cristo no hay. Estuve en Ecuador y estuve en la tumba de Sucre. ¿Cómo no van a saber? Sucre. El Libertador, pues, el Libertador Sucre. Y después de Simón Bolívar le mandó para Ecuador o Hugo Chávez mandó para Ecuador
la espada de Simón Bolívar, ¿no? Y ahí está, también lo pude ver ahí en Ecuador, está en el museo. Y Adá sigue pesándose. Pero de Cristo no encuentran nada, pues. Absolutamente nada, ¿no? Pero en fin, eso ponen como argumento, ¿no? También la transformación de los discípulos y muchas otras evidencias históricas y legales. Sin embargo, aunque estas pruebas sí demuestran que la fe cristiana no es ilógica o no es antihistórica, marca eso, no deben ser vistas como la base o fundamento de la fe cristiana. No, no lo son. Miren. Cuando salimos a dar testimonio, yo antes era un borracho, yo antes era un mujeriego. Bueno, yo no lo era, ¿no? O sea, borracho ni nada de eso, ¿no? Pero han escuchado testimonio. Yo era un esto y por acá y por allá, pero Cristo me transformó. Cree en Él porque Él me ha transformado. No, ese no es el Evangelio. Tú predicas el Evangelio, el perdón de los pecados, la muerte de Cristo, su resurrección, y es el Espíritu Santo el que se encarga de tomar esas palabras. Entonces, para que tengas fe, aunque Él primero produce fe y luego tú escuchas y crees. Hay que tener cuidado en esas palabras al decir el orden, ¿no? Porque está quedando grabado. Muy bien. Esto será demostrado por los siguientes hechos. En primer lugar, los apóstoles no usaron esta clase de argumentos en su predicación. No dijeron, ¿saben qué? Hemos encontrado la tumba vacía. ¿Saben qué? Aquí están los testigos, aunque mostraron y dijeron que hay testigos, pero al momento de predicar, en ningún momento dijeron, miren, les demuestro para que vean, ¿no? Miren, yo también antes perseguía y ahora ya no persigo, dice Pablo. No, la manera de predicar de cada uno de ellos es llevándoles del Antiguo Testamento y luego presentándoles directamente a Cristo. Y era el Espíritu Santo quien obraba así. No se te ocurra querer hacer llorar a la gente para que pienses que realmente Dios está obrando cuando estás predicando. No necesitas que la gente esté llorando en la iglesia. Como dijo un predicador, ¿no? Se cansó de que domingo tras domingo estén llorando en el altar, pasando al frente, llorando cada vez que el pastor predicaba. Y un día ya les dijo, ¿saben qué? Dejen de llorar en el altar sus pecados, vayan a sus casas y vivan su arrepentimiento. Domingo tras domingo, llorando, arrepintiéndose, pero llega el lunes hasta el sábado viviendo de la misma manera. Vayan, vivan el arrepentimiento, ¿no? Vivan. Así que salir a predicar con testimonio nuestro no es predicar. En primer lugar, los apóstoles no usaron esta clase de argumentos en su predicación. Ellos no buscaban demostrar la resurrección de Cristo. Ellos buscaban proclamarla. Oye, ven, te llevo, mira la tumba, mira, no hay. Mira, te llevo a él, él le ha visto. No, ellos no hacían eso. Ellos se plantaban y decían, ¿saben qué? Cristo ha resucitado. El Mesías, Dios lo ha enviado. Vivió una vida santa, perfecta. Fue anunciado en el Antiguo Testamento. Murió por tus pecados. Arrepiéntete y cree en Él. Increíble mensaje, hermanos. Así de simple y sencillo. Pero la psicología le quiere meter, el mundo evangélico moderno le quiere acomodar todavía. ¿Han visto esos pastores que le piden a alguien que esté detrás con el pianito y de fondo? Para que ayude todavía a que y entonces el Señor y el pianito en un círculo menor, ¿no? Especialmente notas menores. Un fondito en el fondo. Y cuando está predicando, levanta la música, va levantando la música. Todo psicología. Ahí, y dicen que ahí hay poder. No hay poder. Cuando la gente está adelante y gritando, llorando, no, eso no es ningún poder. El poder es de que realmente el Espíritu Santo obra en los corazones y te lleve a creer esta locura que estamos predicando. Que realmente Él ha resucitado. Y eso, el Espíritu Santo te lleva a creerlo. No tengo que manipularte. Es Él quien produce eso.
Y si realmente Él produce eso, no dependes de mí para mantenerte en el camino. Es cierto que como pastor hay una función mía de estar ahí buscándolo, conversando, pero no depende de mi conversación, ni de mi búsqueda, ni de visita a tu casa para que tú te mantengas firme en la fe. Es el Espíritu Santo quien produce eso. Si realmente ha producido eso. Si realmente eso ha producido eso. Fe. Miren, por favor, Hechos 4, 2. Ustedes lo pueden ver en casita, ¿sí? Para avanzar. 4, 2, el 33, el 17, 18, el 24, 21, son ejemplos de ello. Su confianza no descansaba en argumentos poderosos, sino en ¿qué? En el poder del Evangelio para salvar. Esa era la confianza. Ellos predicaban el Evangelio. Cristo murió y resucitó y derramó su sangre por tus pecados. Arrepiéntete y serás salvo. No tengo que predicar nada más. No tengo que decir, ¿sabes qué? Sientes un vacío en tu corazón. Cuando Él venga, Él va a llenar el vacío de tu corazón. Aunque eso es cierto que Él llena los vacíos verdaderamente del corazón. Pero no es la predicación. Es arrepiéntete y cree. Hay un Dios que juzgará a los vivos y a los muertos. Y se encarnó y murió por ti, por tus pecados. Ese es el mensaje. No tengo por qué manipularte. No tengo por qué hacerlo. Su confianza no descansaba en argumentos poderosos, sino en el poder del Evangelio para salvar. Considera lo que el apóstol Pablo escribió en su primera epístola a la iglesia en Corinto, en el 1:18. Escuchen, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El predicar el Evangelio, ese es el poder de Dios. Pastor, pero no veo nada. No. Es que está actuando en el Espíritu. Está actuando en el Espíritu. Porque los judíos piden señales. Ajá. Y los griegos buscan sabiduría. Ahí están esos bandos, pues. Señales. ¿Quiénes son estos para nuestros tiempos? Pentecostales. Y los griegos buscan sabiduría. ¿Quién puede ser? El lado extremista de los reformados. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Creemos esta grandísima locura, preciosa locura, a tal punto que pudiéramos incluso arriesgar nuestras vidas o poner nuestras vidas con tal de defender. No niego el Evangelio. En el capítulo 2, versículo 1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No debe estar fundado en poder humano, en señales, milagros. No debe estar fundado solo en sabiduría, inteligencia y ciencia, o el método histórico legal. Está fundado en el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? Romanos 1:16. El Evangelio es el poder de Dios. Nada más tiene poder que su Evangelio. Sin ello, sin el entendimiento del Evangelio, solamente somos unos buenos filósofos. Solamente somos unas buenas personas que quieren hacer lo correcto. Solamente somos personas académicas, no somos ignorantes, somos inteligentes. Y eso no buscamos en realidad. En segundo lugar, la gran mayoría de aquellos que se han convertido al cristianismo a través de la historia de la iglesia, incluyendo sus grandes intelectuales, no fueron traídos a la fe por estudiar la evidencia histórica y legal con respecto a la resurrección, sino escuchando la proclamación del Evangelio.
Si de repente alguien ha cambiado su mente, oye, mira, esta iglesia o esta postura, oye, mira el método histórico legal, mira las evidencias también que pueden haber acerca de la ciencia, es cierto, mira, increíble. Y piensa que en ese momento es que ha sido transformado, nacido de nuevo. No, sino que comenzó a ver algunas evidencias, pero no nació de nuevo. El Señor le estaba guiando seguramente a aceptar, porque solamente se nace de nuevo con el poder del Evangelio. Eso Nicodemo no entendía eso. ¿Ah? Nicodemo no entendía eso. No, pues. ¿Y cómo así? Pero, no, es que él primero, el asunto siempre es la explicación, ¿no? Naces de nuevo y la proclamación del Evangelio la entiendes y naces de nuevo. Es el Espíritu Santo quien te empuja, te lleva a creer. En tercer lugar, si nuestra fe en la resurrección se basa en su evidencia histórica y legal, ¿cómo podemos explicar la fe de incontables creyentes que vivieron y murieron por su fe sin el más mínimo conocimiento de esta evidencia? Sin entendimiento científico, sin entendimiento de método histórico legal. Como mi bisabuela. ¿Cómo explicamos el cristianismo tribal que apenas puede leer y es incapaz de proveer un solo argumento histórico a favor de la resurrección? El cristianismo o el cristiano tribal es de tribus, pues, ¿no? Y aún así soportaría las más terribles persecuciones e incluso el martirio antes de negar la fe que es incapaz de defender, lógicamente. ¿Cómo explicamos eso? A la luz de estas verdades debemos concluir que aunque la evidencia legal e histórica a favor de la resurrección es útil de muchas maneras, no es el fundamento de nuestra fe en la resurrección. ¿Cuál es entonces el fundamento de la fe del creyente en la resurrección? ¿Cómo puedes estar seguro de que Cristo ha resucitado verdaderamente? Muéstrame evidencia histórica. No. Mostrándote evidencia científica. No. La respuesta de las Escrituras es clara. Debemos nuestro conocimiento y fe inquebrantable en la resurrección a la obra regeneradora e iluminadora del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que te lleva a creer esta locura. Para luego, como curioso natural, investigas y encuentras que es coherente. ¿Querías decir algo? Sí, porque por más que lo hayamos visto, seamos contemporáneos a Jesús, no hubiéramos sido salvos, ¿no? A lo mucho hubiéramos creído que resucitaba, pero no más. Y confusos. Por ejemplo, los israelitas no tuvieron fe en la palabra de Dios, ¿no? Cuando Moisés subió, pensaron que no iba a volver, ¿no? Y se fabricaron un Dios, entonces no tuvieron fe en Dios por más obras milagrosas que vieron, ¿no? A lo largo de... Nicodemo mismo tenía la ley en su corazón, era temeroso. Ellos vieron, ¿no? Los prodigios, las señales, el manato, y aún así fabricaron su Dios, ¿no? Cuando Moisés no volvió 40 días se preocuparon. Así que si el Espíritu Santo no te convence de esto, estás perdido. Ahora, ¿qué hacer en ese caso, pastor? Entonces, ¿qué tal si él a mí no me convence? Estoy perdido, ¿para qué vengo a clase? No, pero también el Señor dice, clama. Clama. Y tu clamor y tu deseo de conocer más y aprender más es evidencia de que Él obviamente está obrando en ti. Él la invitación la hace a todos, ¿ah? Él no dice, sabes que te invito, pero sabes que a ti te cierro. No, de todas maneras la invitación suya está para todo el mundo. Y cuando tú respondes, estás demostrando que Él te ha llamado. Amén. Sigamos. Nuestra convicción respecto a la realidad de la resurrección de Jesucristo y la validez de la fe cristiana se imparte de manera sobrenatural a nosotros en el momento del nuevo nacimiento. Juan 3:3. El viento viene y va a donde quiere y no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo, le dice Cristo a Nicodemo. ¿No? ¿Cómo puedes ver el reino de Dios? Nace de nuevo. Solo naciendo de nuevo. Y espérate, qué interesante que llame nacer de nuevo, porque en tu nacimiento, ¿qué aportaste tú? ¿Qué hiciste tú? Y en tu nuevo nacimiento tampoco lo haces. Mucho más todavía no lo haces. Mucho más todavía no lo haces.
Sabemos que Cristo se ha levantado de los muertos porque el Espíritu Santo ha iluminado nuestras mentes a la verdad de las Escrituras que dan testimonio de Cristo. Juan 5:39, 1 Juan 5, el 6 al 10. Por favor, todo esto estudien en casita. En resumen, creemos porque el Espíritu regenera nuestros corazones impartiendo fe y nuevos afectos hacia el Cristo que nos ha sido revelado. Eso es lo que creemos. Cristo, el Espíritu Santo es el que te promueve o te da nuevos afectos a Cristo. Sin Él no tenemos nada. Nada. Absolutamente nada. El apóstol Pablo escribe de esta obra milagrosa del Espíritu Santo en 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si Él no lo ha hecho, lo que nos queda entonces es clamar para que así suceda. Aquellos que han nacido de nuevo no pueden negar la resurrección de Cristo de la misma manera que no pueden negar su propia existencia. Es una convicción aquí que arde, hermanos, que arde. De los nacidos de nuevo, no por humildad diría yo soy el peor de todos, sino que creo que cada uno de nosotros pudiéramos decir eso, sabiendo qué es lo que hay en nuestros corazones todavía, que al Señor le fallamos, le faltamos. ¿No es así? Pero que te paren a predicar un evangelio diferente, si te ves tentado, movido por la presión, por la gente, a predicar otro evangelio que no sea este y a negar a Cristo, entonces el Espíritu Santo no te ha iluminado todavía. No podemos negar la resurrección de Cristo de la misma manera que no podemos negar nuestra propia existencia. Por el decreto soberano de Dios y el testimonio del Espíritu Santo, se ha vuelto una realidad indiscutible para nosotros. Como los perseguidores de la fe cristiana se han dado cuenta, para aquellos infectados con la religión de Jesús no hay cura. No hay cura. Este es el testimonio de los soldados soviéticos que buscaban hacer volver a los cristianos de su fe en el Cristo resucitado, ¿no? Los apuntaban ahí a la frente. Nieguen a Cristo, como sucedió también aquí en la época del terrorismo. Muchos murieron por su fe en Cristo, ¿no? Las verdades que hemos aprendido sirven tanto de advertencia como directiva, como directrices, ¿no? Aunque la apologética ocupa un lugar importante, o sea, es la rama de la teología para defender nuestra fe, con argumentos bíblicos y científicos también, o filosóficos, ocupa un lugar importante. El reino de los cielos avanza principalmente a través de la proclamación del Evangelio. Eso es, nada más, proclamación del Evangelio. Los hombres vendrán a la fe no a través de una elocuencia o argumentos lógicos. Por eso no se necesita pastores tan carismáticos en el púlpito. Gracias a Dios que así sea, si no estoy perdido, hermano. Se necesita que el pastor predique fielmente el Evangelio, nada más. No que, ese pastor no me gusta porque no hace reír. El otro sí me gusta porque hace reír. No, se requiere solamente que prediquen fielmente. Nada más. Y lo demás lo hace el Espíritu Santo. Los hombres vendrán a la fe no a través de nuestra elocuencia o argumentos lógicos, sino a través de nuestra fiel proclamación de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Nunca debemos olvidar que nuestra misión es una necedad. Nuestra labor es en vano y nuestro esfuerzo inútil, a menos que el Espíritu de Dios esté trabajando para iluminar las mentes y regenerar los corazones de los oyentes, de nuestros oyentes. Por esta razón debemos negarnos a descansar en el cayado frágil de la sabiduría humana. No nos apoyamos en la sabiduría. En lugar de eso debemos aferrarnos a la verdad de que solo el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que en él cree, como dice Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Preguntas? Pastor, bueno, el Espíritu Santo es Dios, ¿no?
Ya. El Espíritu Santo le ayuda a él a decir que Cristo es Dios. Ujú. Pero luego también se va el Espíritu Santo de él cuando niega. Lo que pasa es que antes que Cristo muera por los pecados, el Espíritu Santo no había sido puesto como un sello. Porque ¿cómo serlo si Cristo todavía no ha actuado como quien expía los pecados del pueblo? El Espíritu Santo no puede permanecer en medio de la inmundicia. Y cada ser humano es inmundo. Pero con el sacrificio de Cristo, la persona es purificada, es limpiada. Perfectamente es limpiada. Y ahora es depositado el Espíritu Santo como un sello y para siempre. Para siempre. En el Antiguo Testamento, si mal no recuerdo, el Espíritu Santo iba y venía. Capacitaba reyes, capacitaba profetas, pero no era una morada permanente. Pero cuando viene Cristo, la morada ahora es para siempre. Es sellado, como dice Efesios, ¿no? Es sellado. Cuando la palabra dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en cada Está en ti, uno de nosotros. está en nosotros. Está en nosotros. ¿Y por qué no se vea en medio de repente que algo fallaste y fallamos a cada segundo? Es que Porque el Cristo, su sacrificio fue perfecto. algunas congregaciones invocan al Espíritu Santo, ¿no? Pero yo digo que si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿por qué? ¿De dónde vamos a invocarlo si ya está en dentro de uno, ¿no? Entonces ellos cerradamente hacen lo que invocan. Lo otro que pensamos es que a veces el Espíritu Santo está en la iglesia, ¿no? Cuando vamos a la iglesia ahí está el Espíritu Santo. No, cuando te estás bañando ahí está. Cuando estás en el baño está ahí, cuando estás atendiendo a un cliente ahí para un desembolso, un cliente en cumbre, o con los trabajadores, o corriendo, o cocinando, o atendiendo a los hijos, ahí está. Pero tendemos a pensar que está solamente cuando vamos a la iglesia o cuando oramos. Vamos a orar para comer. Y en el momento ahí sí está el Señor cuando estamos orando. Y cuando no estamos orando no está. Eres templo. No olvides. Los domingos vamos a seguir adorando. Claro, seguir adorando, no adorar. No adorar. Sí. Amén. Muy bien, lo dejamos ahí porque ya Cristian está sufriendo con su memoria, creo. Muy bien. Muy bien. ¿Tienes 5 minutos todavía, dice? A ver, preguntas, dale una pregunta más.